Estoy aquí con mis amigas Valeria, yo soy de Perú. Mónica, de Bolivia. Y yo soy Alejandra de Colombia. y bueno, ya sabéis que yo soy Guada y que soy de España, de Extremadura, pero vivo en Cádiz. Estamos aquí en Cádiz, en Andalucía. Para aprovechar que estamos aquí hoy todas juntas en una terraza tan bonita, en un chiringuito tan agradable, les voy a hacer algunas preguntas para entender un poquito las diferencias entre el español que hablamos aquí y el español que se habla en sus países, porque como sabéis hay pequeñas diferencias, aunque nos entendemos todas sin problema, hay algunas pequeñas diferencias. Y yo quería saber, chicas, ¿qué es lo que más os ha chocado, lo que más os ha llamado la atención o alguna diferencia que habéis visto entre cómo se habla aquí y cómo se habla en vuestro país? Bueno, a mí lo que me chocó, no sé si se dice así, ¿Se lo que me chocó, ¿Cómo lo dirías? me chocó. Vale. Es eso, que allá en Perú son, al menos donde yo trabajaba, que yo trabajaba en un hospital, hay mucha verticalidad respecto a las personas que son, o no sé, pues mayores o que tienen un rango mayor, por así decirlo, que siempre hablamos de usted, que siempre estamos, cuando conocemos a alguien y todavía no tenemos confianza, le decimos usted, y aquí el hecho de tutear tan rápido me chocó un poco. ¿Vosotras también habéis visto esa diferencia? ¿En vuestro país también se usa más el usted o usáis el vos? No sé, ¿cómo es para vosotras? Sí, la verdad eso es bastante notorio, especialmente con las personas mayores. Y bueno, en el trabajo que sí también lo he vivido, cuando tienes adjuntos que están supervisándote y tal, o tienes que hablar con ellos, siempre con el máximo respeto, como si fuera una eminencia. Aquí es todo muy casual, más de amigos, sí. En Colombia también usáis más la forma usted. Bueno, yo tengo un montón porque es que yo acabo de llegar, entonces todo me ha chocado. No, bueno, primero sí, que en Colombia es un poco más formal en general, obviamente sí son altos rangos o cosas así, y también siempre decimos mucho señor o señora, que acá he visto como que me dicen señor, ¿cómo así señor? Yo no soy tan viejo, pero allá es como algo de respeto, ¿sí? Y también me pasa que acá, no sé cómo decirlo, pero acá siento que hablan más como en pasado, o no sé cómo usan los verbos, como digamos como, no sé, he conseguido o cosas así, como que el verbo es más, no sé cómo explicarlo, pero allá es más directo, como conseguí. Exacto. Eso. En España seguimos haciendo la distinción, la diferencia entre el pretérito perfecto compuesto, que se llama, ¿no? Por ejemplo, yo, si os cuento mi desayuno de hoy, diría he desayunado pan con... Vosotras quizás desayuné, Sí, directamente. ¿no? Desayuné, esa es la diferencia. No lo hemos dicho antes, pero estas tres chicas, aquí donde las veis, tan guapas, tan informales, no sé qué, son todas doctoras, son médicas, no sé cómo preferís. Bueno, ¿Médicas? sí, en Perú no estamos acostumbrados a usar la palabra médica. Es médico para mujer y para hombre. La verdad es que en Bolivia estábamos muy acostumbrados a decir doctor y doctora y ya, pero mi título profesional salió como médica cirujana. Ajá, vale. Así que médica cirujana. ¿Y tú también prefieres? Igual, médica o doctora. Entonces, todas las chicas son médicos, médicas, doctoras y por eso están en contacto con personas a diario y escuchan mucho, hablan con mucha gente de aquí todos los días. ¿Habéis tenido desde que estáis aquí en España alguna experiencia divertida o alguna anécdota relacionada con la forma de hablar? Pues yo especialmente durante el trabajo, que era mi primer mes trabajando, ya con el título homologado y tal, y era en una piscina y yo estaba dando como recomendaciones al padre, a la madre, para que el niño utilice el protector solar, que en ese momento, como era recién en mi primer mes trabajando, en Bolivia usamos el bloqueador solar. Entonces yo al momento de hablar con ella le dije, pues sí, tiene que usar el bloqueador y tal. Y la madre se quedó así en plan de, ¿what? Y ahí me dijo, el protector solar. Y yo, ay, sí, eso. No, a mí también me ha pasado en el trabajo. Recién llegué medio gripa. Y bueno, gripa es otra cosa, sí. Acá dicen como resfriado o algo así. Bueno, recién llegué medio gripa y necesitaba usar un tapabocas para no contagiar a los demás. Y yo todo el hospital estaba preguntando como alguien tiene un tapabocas y todos
que es un tapabocas, una mascarilla, sí. Y también me pasa con el móvil, que yo le digo celular, o para decir bolígrafo yo digo lapicero, el computador, en general, con varias palabras me pasa. ¿Y tú, Valeria? Bueno, en mi caso no fue en el trabajo, sino que era más que todo en los restaurantes, que ya me he acostumbrado un poco, pero nosotros cuando vamos a pagar la cuenta decimos que queremos cancelar. Sí, o sea, es como una expresión para decir que quiero pagar la cuenta. Entonces, para mí era normal. Entonces, yo iba y el restaurante, después de haberme comido todo, le decía, hola, quiero cancelar, por favor. Y me miraban como... Y otra cosa también era que siempre como hablamos con mucho cariño, con mucho así, como en diminutivo todo. Y también cuando pedía algo a cualquier restaurante decía, hola, un favor, ¿me puedes invitar tal cosa? Me regalas. O me regalas, y era como te miran como, ¿no? Claro, Y bueno, sí iba a pagarlo, pero... Bueno, en España si entras en un bar y dices, me regalas un café, pues es normal que te miren un poco raro, ¿no? Porque para nosotros regalar tiene solo el significado ese de dar algo gratis, ¿no? Y nadie te quiere dar nada gratis. Chicas, pues si os parece bien, vamos a hacer un juego. Os vamos a enseñar algunas imágenes de algunos objetos, algunas cosas. Simplemente tenéis que decir cómo se llaman en vuestro país. Entonces tenemos aquí a nuestro ayudante misterioso. Un bombombún. Iba a decir lo mismo, bombón o chupete. ¿Chupete? Chupete, sí. En España el chupete es el de los bebés. Chupa chups. Y yo le digo chupetín. Pero ¿Chupetón existe? chupetón es cuando... Vale. Esa torta, Una tarta. Torta. Sí, lo mismo, torta o pastel. Un jugo. Sí, jugo de naranja. Un zumo de naranja. yo jugo de naranja también. Tocino o bacon. Bacon. Sí, tocino. Igual, tú sí no. Para mí es carro. Coche. Un auto. Sí, también un carro. Un lapicero. Lapicero. Un boli. El lapicero es el lápiz. Bueno, un boli. Lapicero. Eso es un bolígrafo. Una pluma. Sí, una pluma. No, es un lapicero también. Mazorca. ¿Y el maíz? Maíz, sí, más maíz. Choclo. O maíz. Maíz. Y choclo. Maní. Cacahuetes. O cacahuete. Ese es el maní. Maní también. Palomitas de maíz. Esas son pipocas. ¿Cómo? Pipocas, sí. Eso nos pasaba mucho en el cinema, sí. Palomitas. Y para mí es canchita. Refri o refrigerador. La nevera. Refri o refrigerador. La nevera también. Un aguacate. Palta. Aguacate. Y palta también para mí. Eso es efectivo. Monedas, billetes. Dinero. Plata, como Que le decimos plata. Dinero. Sí, es plata. Sí, plata también. Pues un inodoro. Creo que lo juntamos y es baño. El váter. El water. Me gusta. Le decimos depa, pero por departamento. Para mí es un piso. O si es muy pequeñito, un apartamento. Es un departamento. Es un apartamento, pero de cualquier tamaño. Apartamento. El piso. El piso. El suelo. Y el piso. Una colchita. Una manta. Una frazada. Frazada. Una cobija. Unos audífonos. Sí, audífonos. Auriculares. O también a veces los llamamos cascos. Audífonos también. A eso le decimos calzón. Pero los de mujer y los de hombre. Calzón de mujer, calzoncillo de hombre. Y para las mujeres, bragas o braguitas a veces. Y calzoncillos, los de los hombres. Sí, calzón mujer, calzoncillo hombres. Unos cucos. Igual. No, los de mujer son unos cucos. De los hombres son boxers. Un brasier. Es un corpiño. Me gusta corpiño. Para nosotros el corpiño es más como esos que llevaban en los Bridgerton, ¿no? Un sujetador. Nosotros le decimos brasier o sostén. Y a eso yo le digo lentes. Y eso también me pasaba con los pacientes, que le decía, ¿puedes quitarte los lentes? Y me miraban con... Las gafas.
Los lentes, sí. Las gafas. Ya habéis visto que cada una habla de su manera. Ya sabéis que siempre os digo que una buena forma de mejorar en español y de mejorar la comprensión es escuchar música. Y además es importante escuchar a cantantes de diferentes países para poder acostumbraros a diferentes formas de pronunciar, a diferentes acentos, ¿no? Porque luego viajáis a cualquier país y no todo el mundo habla igual y nadie habla como en las series de Netflix, ¿no? Que estábamos hablando antes. Entonces, chicas, si quieren seguir escuchando un poco vuestra forma de hablar, ¿podéis recomendar algún artista, algún cantante de vuestro país? Bueno, si les gusta la balada, está Gianmarco, que es música romántica. Y bueno, la cumbia, que también que hay cumbia argentina, cumbia uruguaya y también hay cumbia peruana. El más conocido ahora es Grupo 5. Bueno, son más grupos, Octavia, Maroyu, Quilquiña, que son más sí, que utilizan mucha más jerga boliviana y eso. Bueno, no, de Colombia hay muchos artistas que ahorita están muy de moda, o sea, todo el mundo sabe Karol G, Maluma, Shakira, pero bueno, a mí me gusta un poquito más el rockcito, entonces hay un grupo que se llama Super Litio. Super Litio, ajá, que es de Colombia, y también pues creo que otro género que no conocen tanto, o bueno, no sé, es el vallenato, que bueno, sí, o también si uno está despechado, si está triste, entonces lo puede escuchar, por ejemplo, Khaled Morales, pueden escuchar. Bueno, y Morat también es muy conocido, es que también es muy conocido. Yo soy un poco mayor que vosotras y a mí de Colombia me gusta Carlos Vives. Él canta vallenato, ¿no? Está bien. Bueno, chicas, pues muchas gracias por haber participado en este vídeo. Si tenéis preguntas para ellas, podéis escribirlas en los comentarios y yo se las pasaré para contestar. Yo, como siempre, espero que el vídeo te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal y comparte este vídeo con tus amigos. Y nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós, beso! ¡Adiós!